Listo, profe. Yo le decía que yo creo que puedo hablar por mis compañeros de que nos hace falta esa explicación. Tal vez los textos no estaban difíciles porque el de la granja no estaba difícil y el otro tampoco, personalmente lo leí. El de los capítulos de la granja sí un poco largos, pero no estaba difícil de comprender. Tal vez habían ciertas dudas que eran necesarias responder, pero como hay un tiempo. Cuando tengas una, pero ya que sigas practicándola. La escuchamos, sí, tranquila que yo, a medida que van llegando, yo los voy silenciando desde acá. Bueno, entonces, como le decía, como hay un horario de atención de 7 a 2:30, y a veces es difícil leer el texto, preguntar, haciendo otros trabajos, entonces a veces la situación se vuelve como complicada, y sí es necesaria esa lectura en grupo y también esa explicación de parte suya, porque es que es muy diferente yo leer el texto aquí sola y que a veces no comprendo ciertas cosas, que poderlos leer todos y que usted nos resuelva ciertas dudas que a veces pueden aclarar las de otros compañeros. Sí, claro, hija, frente a eso no vamos a discutir, tiene toda la razón. Mi pregunta entonces un poco es acá, hija, ¿por qué no preguntaba por el chat de WhatsApp? Ustedes han visto, la mayoría, o los que me han escrito, la mayoría han notado que yo trato en lo posible de contestarle cualquier pregunta, ¿sí? Por estamos, yo trato de responderle a todos lo más rápido posible. Entiendo que es duro la cuarentena, a todos nos está dando duro. Acostumbrarme a este nuevo sistema para todos es muy difícil. La pregunta, la invitación es acá un poco, entonces cuando ustedes tengan preguntas frente al texto, algún chistoso me puso el micrófono en silencio. ¿Ya se escucha mejor? Sí. De hecho, supongo que por esto hemos tenido problemas, muchachos, porque definitivamente ustedes no están haciendo la participación que es. Uno, dos, normalmente uno cuando está en el WhatsApp esperando sus respuestas, siempre uno habla con los mismos 5 6 y los otros 42, por ejemplo. ¿Qué pasa con los otros 42? Eh, Incluso dentro de esto que llevamos, vamos a completar casi una hora, ¿dónde están los demás muchachos preguntando, comentando, escribiendo? Muchachos, si bien esto es difícil, también necesitamos de su interacción para facilitar este proceso. Porque personalmente yo siempre diría, con los que me escriben, siempre ha sido Galvis, Guzmán, Leiva, Sánchez, de vez en cuando Morales, Pai por ahí nunca se manifiesta con un mensaje hasta ahorita, con Prieto, Pinto, no se sabe qué es un mensaje de Pinto por WhatsApp, bueno, por Facebook sí, pero por WhatsApp no. Entre otras, muchachos, ahí por ejemplo, la invitación es eso, uno, dos. Resulta que ocurrió un problema creo que fue en su grado o en otro grado, bueno, creo que fue en octavo y noveno, donde por X o Y casualidad se enviaron un poco los trabajos tardes, no solo de sociales, sino de otras asignaturas, y de una vez se pegó el grito en el cielo. Listo, es entendible. Listo, es entendible, hay unos tiempos, se dijeron unas cosas, es entendible. Y bajo eso mismo, pues por eso se extendieron los horarios de atención. Pero esos horarios de atención, en el momento, yo digo, el texto de la rebelión de la granja lo pusimos hace, ¿qué? Más de 15 días, creo yo. Y hasta el momento ninguno se ha acercado a preguntarme algo, por ejemplo. Obvio, no es por lavarse las manos, pero
Muchachos, la idea es que ustedes también participen de eso. Si ustedes tienen preguntas frente a ese texto, con mucho gusto las podemos aclarar. Incluso, muchachos, ya se lo dejo a ustedes optativos porque tengo ahorita otra clase. Si les parece y usted lo considera, podemos hacer lo siguiente. Es si quieren, yo no me gusta obligar a las personas, porque es muy aburrido obligarlos. Podemos hacer lo siguiente, vamos a abrir un programa de radio hoy a la 1 de la tarde. Yo sé que usted a la 1 de la tarde el viernes no tiene clase, yo lo entiendo que usted a la 1 de la tarde no tiene clase. Si quiere, yo voy a estar en la radio a la 1 de la tarde conectado y todas las preguntas que usted tenga o quiera hacer. Me dicen que tienen álgebra. Me dice el profesor de álgebra que tienen clase de 12 a 1, de pronto se estén dando un poquito. Bueno, listo. Entonces, les propongo esto. Es voluntario, no es camisa de fuerza, por eso lo estoy grabando para contestar esto. Muchachos, si les parece, no, a las 2:30 tengo. Me conecto a las 4 de la tarde por la radio, me conecto a las 4 de la tarde en la radio y escucho todas las preguntas que usted quiera. Si quiere, discutimos sobre el libro La Rebelión de la Granja, no hay problema. A las 4 de la tarde podría realizar ese programa de radio. 2, si es necesario, lo grabo y lo convierto en WhatsApp para que usted lo escuche, para aclarar un poco las dudas que tengan sobre quién es el burgués, cuál es el papel de las aves, por qué, incluso, por qué el autor llama a uno de los cerdos Napoleón. Es interesante por qué el autor llama a un cerdo Napoleón. Los caballos, por ejemplo, los caballos uno diría que son los burgueses, pero no, el caballo es un proletario más que un burgués. El gato es un burgués. El gato sí es un burgués. El gato sí es un burgués. El chico es un burgués. Entre otras figuras. Incluso uno diría, por ejemplo, la figura de Benjamín, el burro. ¿Qué es el Benjamín? ¿Qué papel cumple Benjamín? Para que lo pensemos, ¿listo? Les extiendo entonces la invitación entonces, muchachos, para aclarar eso. Si usted puede ingresar a las 4 de la tarde si usted puede ingresar a las 4 de la tarde al programa de radio, lo podemos hacer, discutimos sobre el libro, discutimos el liberalismo, miramos algunos elementos relacionados del libro y la rebelión y el manifiesto comunista. Es optativo, no es obligatorio. ¿Listo? Y quiero que miren ahí, por ejemplo, la participación de ustedes, para que miremos que los espacios, si son bien virtuales, también se hacen para que ustedes participen, pero la pregunta es, incluso en este espacio, me va a extender 10 minutos más, muchachos, para ver qué preguntas tienen ustedes frente a esto. Y los escucho, muchachos. Pueden escribir por chat, sea por WhatsApp o por el interno de Skype, o incluso activar el micrófono y realizar sus preguntas. Con mucho gusto se las soluciono. Mi mejor amigo, feliz. ¿Me traicionaría? Por supuesto que sí. Bueno, la primera, la yegua, ¿qué papel tiene? La yegua es como la representación de los burgueses para aquella época, ¿listo, Nieto? La yegua es ese burgués. Piensen lo que la figura de la yegua, por eso la describen ahí en el texto muy bien descrita, ¿no? De pelo largo, bonita, hermosa, seductora. Es como la metáfora de esa modelo. Sí, es la metáfora de la modelo. La yegua es esa modelo que está ahí
y se va cuando las situaciones no sirven. Incluso usted piensa en la yegua como cuando la peli tenía en Betty la Fea. Es la misma persona. Cuando hay un problema, es la primera en huir. Eh, Tenemos otra pregunta. ¿Por qué Napoleón cuando coge el poder sacó al otro? Incluso Napoleón es un cerdo. Y si nos vamos a la historia, Napoleón Bonaparte, durante la Revolución Francesa, ¿qué es lo que hace? Sacar a los reyes del poder. ¿Y para qué? Para él conservar el poder. Por eso Napoleón saca al otro. Por eso hay que entender que a ese cerdo se llama Napoleón. ¿Por qué? Porque hace referencia a Napoleón Bonaparte. ¿Listo? Los primeros gobernantes son los cerdos. En un orden de capítulos, el primer gobernante es, es el campesino. Creo que se llama Joan. Es el campesino, es el primer gobernante. Y luego empiezan los cerdos. Usted lo ve ahí y es bonita la historia, como se reúnen los cerdos y empiezan a llegar los animales, estilo Arca de Noé, a reunirse y empiezan a hablar de qué es lo que le pasa, a cuestionar el papel del hombre, a cuestionar el papel del hombre. Y luego ellos, los cerdos, empiezan a tomar el poder de los hombres. Es que también el plan de Molino era Napoleón y se le quitó. Sí, claro, ahí vemos esa lucha de poderes que ocurren ahí, igual que ocurrió durante la Revolución Francesa, perdón, sobre la Revolución Rusa. Stalin, durante la Revolución Rusa, trata entonces de qué, de tomarse el poder por medio de la democracia, pero no puede, sencillamente no puede, y al no poder, ¿qué es lo que hace Stalin? Pues se lo toma a las malas. Stalin hace unas elecciones, pero pierde las elecciones políticas, al igual que ocurre en el texto. ¿Y qué hace? Tomarse el poder, como lo hace Napoleón. Miramos acá otra pregunta. Bueno, los primeros gobernantes son los cerdos ya. El plan ya. Se podría decir que es terrorismo al tener la amenaza subliminal de los perros. Es que Diana, no sé quién es Diana. Bueno, frente a esa pregunta, la metáfora de los perros, ¿quiénes son los perros? Los perros, en otras palabras, son nada más y nada menos que el ejército. Entonces, ¿cómo Napoleón mantiene su poder? Poniendo perros. ¿Cómo se mantiene una dictadura? Poniendo el ejército a diestra y siniestra. Fíjese, por ejemplo, en Venezuela, cómo se mantiene Venezuela dominada por el régimen del chavismo, poniendo ejército cada cuadra, mostrando el ejército. Por eso es la figura de los perros. ¿El perro qué es? ¿Qué es el perro? El perro es entonces la figura de, del ejército. Excelente pregunta, Carol. ¿Por qué los animales cuestionan el papel del hombre si al final ellos terminan haciendo lo mismo que el hombre? Exactamente. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que por más nobles los intereses de una idea, esa idea corrompe, como diría Maquiavelo, el poder corrompe. Es excelente su pregunta, hija. Y la pregunta es, si a los hombres les hicieron una rebelión, ¿por qué no hacérsela también a los cerdos? ¿No? Es un poco ahí la discusión ahí. Pero antes de que, bueno, tenemos otra muy buena pregunta, Carol. Pero antes de todo, los animales se reunieron sin tener en fin de quién gobernara, así que ellos como proletarios hicieron la revolución. Sin embargo, entre el proletario los cerdos se levantaron para gobernar. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque sencillamente Prieto ocurre porque ya que ellos organizaron la rebelión, el que organiza la rebelión es el que toma el mando. Por eso cuando ocurre la Revolución Francesa, cuando los burgueses iniciaron la Revolución Francesa, los burgueses toman el poder. Por eso cuando Stalin hace la Revolución Rusa, él toma el poder. ¿Claro?
el que hace la revolución toma el poder para gobernar y la gente lo sigue porque dice, no, la revolución es buena, es válida, como dijo Marx, pero pilas, que la revolución lo que hace es llevar a otro tipo de gobierno peor que el que había. La revolución rusa nos muestra eso, cuando Stalin toma el poder, Stalin hace una masacre, todo lo que suena oposición hace una masacre. Lo mismo ocurrió en la Revolución Francesa. Todo el que estaba en desacuerdo con la Revolución Francesa, guillotina para todos. El hombre tendría que ser desterrado de la granja, sí, nieto. El hombre es desterrado de su granja, se la quitan. Diría Carlos Marx, triunfó el proletario, triunfó arriba el proletario, triunfó el proletario porque le quitó los medios de producción, la mano de obra, le quitó todo al amo. Que esa sería la idea de Carlos Marx. ¿Qué ocurre cuando el proletario gana? Pues sencillamente el proletario pone su gobierno y es un gobierno del proletario. Un poco las críticas que haría Sócrates frente a la democracia. La democracia es para algunos, no para todos. Napoleón se aprovechó de los animales en su ignorancia, claro. Excelente pregunta, David. Sí se aprovecha de su ignorancia porque él, como es el líder, es el que sabe, entonces se funciona así. Hay que tener presente que George Orwell escribe este texto para 1938, está en medio de la Primera Guerra Mundial, finaliza la Primera Guerra Mundial y está iniciando la Segunda. Entonces él ve todo ese socialismo, ese comunismo, esa vaina en Rusia. Él está en Rusia y ve la revolución rusa y por eso empieza a escribir sobre lo que escribe. Por eso es esa crítica tan fuerte al comunismo, pero no lo hace con las personas, sino con los animales. Muchachos, excelente el ejercicio. Qué pena los corto acá. Voy a contestar 3 preguntas más y con mucho gusto seguiríamos con este debate. A las 4 de la tarde, si les parece, los que quieran, los que puedan asistir, están invitados a las 4 de la tarde. Y sí, porque tengo otra sesión de radio, ¿listo? Los invito a participar en esa sesión de radio que tenemos con Octavo. Si quiere participar, no es obligatorio. Bueno, resuelvo 3 preguntas más. Profe, ¿la rebelión de los animales parece más la Revolución Francesa que la rusa? No, es rusa. Lo que pasa es que la Revolución Rusa tiene 2 momentos y hasta ahora usted leyó el primer momento, que parece mucho a la Revolución Francesa. Y nuevamente el proletario se puede levantar frente a su propia clase. Lo que diría Mar es que sí, se puede levantar desde su propia, el proletario se puede rebelar cuantas veces considere, no solo una vez. Nunca se tendrá un gobierno justo. La pregunta acá, hija, y la pregunta filosófica que nos podríamos hacer, ¿qué es un gobierno justo? ¿Qué es un gobierno justo? ¿Realmente existe la justicia? No. En términos prácticos, no existe la justicia. Todo es un ciclo, puede ser entendido como un ciclo. No, Heidi, ay, hubiera hecho esta pregunta, era muy maravillosa, Nieto. Las ratas tienen una metáfora interesante. ¿Quiénes son las ratas realmente? Entendemos las ratas como aquellas personas que están en contra de la revolución. Por eso, la figura de la rata, no sé si usted leyó en algún momento, o lo leerá, no me acuerdo, Metamorfosis, a los judíos los trataban como cucarachas, y fue esa idea de tratárselo como cucaracha que se vuelve entonces cucaracha. Pero era así, todo lo que es opuesto a mí, todo lo que no soy yo, otra vez la clase de filosofía con el otro, por eso es importante entender qué es el otro es una rata, porque no es igual a mí. ¿Y qué soy yo? Un cerdo. La revolución fue buena para los cerdos porque ellos fueron los únicos beneficiarios. Excelente, Lazo, excelente comentario. Sí, la revolución solo benefició a los cerdos, no benefició a nadie más. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que hicieron la revolución. Si usted hace una revolución, usted va a ser el beneficiado y los otros van a quedar atrás. Ay, no es Lazo, es Morales, qué pena. Es que tiene Carol y siempre pienso que es Carol. Nicole, cuando han declarado que la guerra también es consurable, ¿qué hago? ¿Que le haga el ejército rojo? No entiendo bien esa pregunta.
Napoleón tiene el poder de la palabra, no, del discurso, pay. La palabra y el discurso son diferentes. ¿A quiénes hacen referencia a los animales salvajes? A los nazis, primero. Segundo, a todo lo que no es comunismo, a todo lo que no son la sociedad de la granja. El otro. ¿Quién es el otro? Los animales salvajes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo desde un límite llamado granja. Por eso es importante y teníamos que tener presente. Ahí no viene el caso. Eso no viene el caso. Bueno, muchachos, porque algunas estaban con ellas y con otros. Bueno, muchachos, si les parece, entonces, por eso Duque es presidente. Pai, no, no se ha pasado, Pai. El hecho de que, ¿quiénes son las ovejas? Las ovejas entonces son realmente unas proletarias, son las figuras del proletario. No tiene nada que ver el texto que yo les pongo a leer, La rebelión de la granja, con la situación actual. Bueno, el final sí tiene que ver con la situación actual, pero el resto no. No es casualidad que Duque lo tengan como metáfora de cerdo y hablen de cerdos, pero no, es solo casualidad, no es a propósito, no se hace con esa intención, yo soy incapaz de hacer ese tipo de cosas. Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí, profe, dejamos hasta aquí, muchachos, y si les parece, la próxima a las 4 nos reunimos por radio y seguimos y me transmiten sus preguntas por Skype o por WhatsApp para solucionarla. Listo, muchachos, no siendo más, muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión.